Não vamos salvar. Bueno, chicos, vamos a empezar hablando de el ARN mensajero. El ARN mensajero es uno de los ARN ribonucleicos que es parte de los codificantes. Él tiene toda la información genética que se trae del ADN para poder ver esa secuencia correcta en la que se van a colocar los aminoácidos, ese orden correcto. El procesamiento del ARN mensajero ocurre exclusivamente en el núcleo. ¿Sí? El ARN mensajero solamente vive un tiempo, él no puede sobrevivir mucho porque es una cadena monocatenaria que es bastante inestable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ARN mensajero es solamente una secuencia, una línea de ARN de varios nucleótidos. En cambio, por ejemplo, el ARN transferente, que también es codificante y encargado de transportar a los aminoácidos, aunque sea pequeño, él puede formar una unión entre sí para parecer como una L invertida, o también poder formar como un triángulo. ¿Sí? Y a través de esto genera una estabilidad en ese ARN. Y el ARN ribosómico, ustedes saben que cuando yo tengo ARN ribosómico, este ARN ribosómico se une con proteínas y forma el ribosoma. ¿Sí? Entonces también el ARN ribosómico de esa manera tiene una estabilidad. En cambio, el ARN mensajero, cuando él sale al núcleo y pasa al medio citosólico, va a cumplir con la función que debe de cumplir y se va a degradar. No va a poder vivir mucho tiempo. Y nosotros podemos hablar que el ARN es la manera en la que va a fluir, la información. El ARN se va a formar de una molécula de ADN. Nuestro ADN sabemos que es bicatenario, entonces yo voy a tener una cadena molde y voy a tener una cadena que va a ser no molde. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, adenina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, guanina, adenina, timina, por ejemplo. Yo sé que esto es una cadena de ADN porque tiene timina. ¿Sí? Si yo agarro y digo que esta es mi cadena codificante del ADN, lo único que va a cambiar cuando ella se convierte a ARN son donde está timina, voy a tener uracil. ¿Sí? Esa va a ser la única variación que va a generar, y de esa manera yo voy a saber que lo que estoy observando es un ARN. Esta secuencia de ARN mensajero tiene que pasar por un proceso que se llama maduración. Si esta cadena de esta manera sale al medio citosólico, esta va a ser degradada, no va a tener manera de sobrevivir. Entonces ella tiene que pasar por un procesamiento, por una maduración. Donde la maduración va a significar que se agrega una cola poli A, donde se agrega una estructura
que se conoce como capuchón, una capuchón en un extremo y una cola poliada en otro extremo, que lo que va a hacer es poder darle o ayudarle a mi ARN mensajero que sea un poco estable, que tenga un poco de estabilidad para cumplir con su función. Capuchón, capuchón. Y ese es literalmente Vale, vale. o professor sempre fica do lado esquerdo do professor, Sí, não se sí. cambia. No. Pero cuando demos transcripción vamos a ver exactamente, solo para que entiendan que ese ARN mensajero debe estar protegido. ¿Sí? Luego nosotros vamos a hablar de los otros tipos que son los también conocidos como ARN codificantes cuando yo hablo del ARN ribosómico. Chicos, ¿cuántos tipos de ARN ribosómicos tenemos? ¿Cuáles son? ¿Ah? 28S, 18S, 5,8S y 5S. ¿Sí? Estos ARN ribosómicos son conocidos como estructurales porque ellos van a formar a los ribosomas. ¿Sí? Donde los ribosomas, ya nosotros sabemos que tenemos una unidad que es 60S, que es la mayor, y otra que es la 40S. La subunidad mayor está formado entonces por el 28, por el 5S y el 5,8S más unas 45 proteínas. ¿Sí? Y el 40S está formado por el 18S más 33 proteínas. ¿Sí? Chicos, acuérdense que el 28, el 5,8 y el 18S se forman en el nucleolo. En el núcleo. Y el 5S va a ser exclusivo del nucleoplasma. Y vamos a conocer cómo va a ser la estructura de cada uno de esos genes. Pero aparte de esos ARN codificantes, nosotros vamos a tener otro tipo de ARN en los que ellos no codifican para una proteína, sino que ellos cumplen otras funciones a nivel citosólico o a nivel del núcleo o nucleolo. En el citosol nosotros vamos a tener al ARN pequeño citosólico y vamos a tener a los microARNs. Los microARNs fueron los últimos premiados por el descubrimiento de ellos en el premio Nobel, ¿sí?, del año pasado. Porque estos microARN son encargados de la regulación de la expresión de los genes. ¿Sí? Entonces, en el medio citosólico, los microARN se encargan de regular la expresión génica. En el núcleo, nosotros vamos a tener los ARN pequeños nucleares que se pueden unir a proteínas para formar ribonucleoproteínas, y los ARN pequeños nucleares a nivel del núcleo tienen la función de participar en la maduración del ARN mensajero. Y luego los nucleares. Y los ARN pequeños nucleolares se encuentran en el núcleo. Ellos también, se encuentran en el nucleolo. Ellos también se asocian a proteínas, generan
oligonucleoproteínas, pero ellos van a tener la función de participar en la maduración de los ARN ribosómicos que se forman en el núcleo. Y luego tenemos al ARN Gis, que también está en el núcleo. Ustedes ya saben que se encarga de inactivar el cromosoma X. Y luego tenemos al ARN TE, que es el ARN que se observa o que es de la telomeras. ¿Sí? Chicos, nosotros podemos obtener transcriptos primarios. Los transcriptos primarios, el transcripto primario es la secuencia, el transcripto primario es la secuencia de ARN mensajero, que se obtiene inmediatamente después de la transcripción. ¿Sí? Entonces, esto es un transcripto primario. Esto es un transcripto primario. Pero un transcripto primario no es un ARN funcional. El transcripto primario debe de madurar para volverse funcional. Entonces, este transcripto primario tiene que pasar por el proceso de maduración para poder ser funcional. Y él solamente va a poder ser funcional cuando se le agregue la cola poli A, que implica una maduración, se le agregue el capuchón, que implica la maduración, y se obtenga la unión de exclusivamente zona codificada. ¿Qué pasa? Que este transcripto primario está conformado por intrones y por exones. Los intrones son porciones no codificantes que nos tienen la información, el orden en que se van a agregar aminoácidos. Esos son los intrones. Entonces yo puedo tener que esto sea intrón, que esto sea exón, que esto pertenezca a intrón y que esto, por ejemplo, sea exón. ¿Sí? ¿Ah? Una secuencia de nucleótidos específicos. Hay una secuencia de nucleótidos específicos que va a determinar eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos intrones van a ser removidos y solamente tienen que quedar exones. Entonces, el proceso de maduración implica eliminar los intrones y que yo solamente acá tenga exones nada más. Y en este momento, cuando yo veo la protección en los extremos y solamente exones, es que mi ARN mensajero es funcional. En este momento, entonces, el ARN mensajero es funcional. Eso es lo que va a ocurrir. Solamente cuando el transcripto primario madura, él se vuelve funcional. Y pueden haber casos en el que nosotros tengamos algo que se conoce como transcriptos primarios heterogéneos. Cuando yo tengo esas estructuras, esas moléculas conocidas como transcriptos primarios heterogéneos, es que yo tengo mucha cantidad de ARNs que no están maduros y que están esperando una señal para madurar. Ellos pueden esperar un tiempo y quedarse de esa manera, o si es que no llega la señal, degradarse. ¿Sí? Eso serían un conjunto de diferentes tipos de transcriptos
Luego hablamos de que tenemos un pre-ARN mensajero, que es conocido como transcripto primario, y ese pre-ARN mensajero es el que tiene que madurar cuando se dan los cortes de la eliminación de los intrones y la agregación de la protección. Y cuando se establece de esa manera, exactamente lo que va a quedar van a ser segmentos que son funcionales y que se tiene información a través de ese triplete de nucleótidos que ustedes ya conocen, que es ese código genético, donde hay 64 combinaciones, ¿sí? Donde hay 64 combinaciones, donde 61 codones codifican para un aminoácido. Sí. Por eso nosotros decimos que el código genético es un código degenerado, donde esa degeneración se da a causa de que nosotros podemos tener códigos sinónimos, donde yo puedo tener 4 tripletes de nucleótidos para un único aminoácido, ¿sí? Donde yo puedo tener esas combinaciones. Y nosotros tenemos 3 codones también que son sinónimos, que son conocidos como los codones de terminación. ¿Sí? Ellos son sinónimos entre ellos. Y ahora vamos a hablar de la estructura de cada uno de los genes. Y ahora, esta estructura Se tu está dizendo de Jesus los é genes que Maria, yo les voy ahora a enseñar, Nossa Senhora, colocar, Maria. estudien, porque es pregunta de Exame. Voy a prender la luz porque ahora sí voy a solo dibujar. Minha Nossa Senhora. Exame, exame. Exame, exame. Exame. No, mi corazón, voy a hablar de los genes, voy a hablar de 5 estructuras de genes. Oh, meu coração. No colapse, no colapse. Calma, calma. No va a estar bien. No va a estar bien. De alguna u otra manera va a darse. ¿Cómo? No sé, pero de alguna manera eso va a suceder. Eu vou botar também no descanso, né? Nosotros tenemos el primer gen del que vamos a hablar, va a ser el del gen que codifica para ARN mensajero. Chicos, yo puedo tener un montón de genes para ARN mensajero, de acuerdo a las proteínas. ¿Sí? De acuerdo a las proteínas. Siempre que un gen codifica para una proteína específica, ese gen previamente tuvo que ser un ARN mensajero. Entonces, claramente yo voy a tener todas mis proteínas antes fueron ARN mensajero.
tengo acá más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Cada nucleótido es un numerito más. ¿Sí? Entonces, todo esto es codificante. En mi zona codificante, yo voy a tener intrones y voy a tener exones. ¿Sí? Yo voy a tener intrones y exones. En mi zona no codificante, que es la que está enfrente del sitio más 1, esa zona se conoce como corriente arriba. Corriente arriba es la zona que está enfrente del sitio más 1. Esta corriente arriba, todos van a tener el signo negativo. Quiere decir que yo tengo más 1, va a ser más 1, 0, menos 75 nucleótidos, menos 25 y así sucesivamente. En esta zona, que es la zona no codificadora, corriente arriba. En esta zona que es la no codificadora, yo tengo promotor. Tengo dos cajas que son promotor. Promotor. Este promotor es una caja que se llama tata y el otro promotor es una caja que se llama GAP. Chicos, tata es timina, adenina, timina, adenina. GAP es citosina, adenina, adenina, timina. ¿Sí? Y esos son promotores. Promotores. Profe, es K. Sí, C-A-A-T. GAP. Y luego, adelante, más corriente arriba, enfrente al promotor, yo voy a tener una zona que se llama regulador. En esta zona, que es la zona reguladora o el regulador, es la encargada de activar o inactivar a mi promotor. La zona reguladora es encargada de activar o inactivar a mi promotor. Si el regulador inactiva al promotor, no va a ocurrir la transcripción. Si el regulador activa a mi promotor, se va a llamar a la ARN polimerasa y la ARN polimerasa va a hacer la transcripción. ¿Entendió? En el ARN mensajero, en el gen para ARN mensajero, hasta la fecha de hoy, que yo sepa, si ustedes se enteran, me avisan, porque puede ser que yo nada más desconozca. Hasta la fecha no se conoce una secuencia de terminación en donde, ¿qué quiere decir eso? Donde el ARN polimerasa esté caminando, llega a una secuencia y diga, ok, acá ya no tengo que trabajar. No se conoce. No se conoce. Lo que se conoce del ARN mensajero es una secuencia que se llama secuencia de aviso. La secuencia de aviso. Esa secuencia de aviso está conformada por adenina, adenina, timina y 3 adeninas. Esta secuencia de avisos, cuando la polimerasa pasa, camina sobre esa secuencia de aviso, ella va a transcribir esa secuencia y ella sabe que cuando transcribió esa secuencia de aviso, solamente va a caminar 50
45S. Y ahora vas a saber de dónde salió Ana Luisa. El gen para el ARN ribosómico 45S. ¿Qué es el ARN ribosómico 45S? Desculpa, só Não, vai. quando ativa o promotor, aí Regulador ativa o promotor. sim, isso, o regulador ativa o promotor. Daí o RN polimerasa faz a transcrição. E o que vai dar o start para começar essa transcrição é essa sequência de aviso? No, es el promotor. El start para empezar es la unión de la polimerasa a esta caja TATH. Porque ella sabe que cuando se une acá y cuando ella vino acá es solamente porque el regulador activó el promotor. Entonces ahí la polimerasa viene, se coloca en esta caja y sabe que está más o menos a una distancia de 25 nucleótidos del sitio más uno, de ese primer nucleótido que ella tiene que transcribir. E essa sequência de aviso? Esa secuencia de aviso está ya al final, más o menos al final, cuando ya está terminando el trabajo. Então é um aviso de que só Faltan 50 más. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sim. Ok. Continuamos. Tengo el gen para el ARN ribosómico 45S. ¿Sí? El 45S. Este gen para el ARN ribosómico 45S ocurre en el nucleolo. ¿Qué pasa? Este gen tiene la siguiente estructura. Él es un gen así, donde tiene una zona codificante y una zona no codificante. En la zona no codificante, ella va a tener regulador, va a tener un promotor, que el promotor va a estar acá. Se cree que este promotor tiene más o menos unos 100 nucleótidos, 75 a 100 nucleótidos más o menos tiene este promotor. Y aquí, adentro de este promotor, está el sitio más uno. Se sabe que en promedio hay unos 20 nucleótidos que van a ser transcritos, que son parte de ese promotor. ¿Sí? Que se podría decir que están 20 nucleótidos en una zona no codificadora. ¿Sí? Y todo lo que esté acá, entonces es la zona codificadora o esa zona corriente abajo. Chicos, esta zona codificadora del ARN ribosómico 45S no tiene intrones y tampoco tiene exones. Lo que hay en esta zona codificadora es la información para el 28S, para el 18S y para el 5,8S. Entonces, este gen 45S sería un precursor del ARN ribosómico 28, 18 y 5,8. ¿Sí, Eduarda? Sí, la misma cosa que corriente abajo.
Entonces, cuando esto se codifica en este precursor de estos tres ARN ribosómicos, sí se conoce una secuencia de terminación. La secuencia de terminación equivale a cuatro timinas. Cuando la polimerasa llega a estas 4 timinas, termina la transcripción. Entonces, cuando se codifica, solamente se va a codificar esta zona que tiene 28S, 18S, 5,8S. Entonces, esto es un ARN ribosómico 45S. Este ARN ribosómico, como bien dijo acá Ana Luisa, que ella pelea con biología, pero la está queriendo, es un precursor del 28, 18 y 5,8. Entonces, para madurar va a cortarse. Y este corte sutil, este corte lo hace el ARN pequeño nucleola. Entonces, de esa manera nosotros vamos a obtener ahora maduro el 28S, el 18S y el 5,8S listos en la zona granulosa del nucleolo. Acuérdense que esto ocurre en la zona granulosa del nucleolo. Esto está listo ahora para ser enviado al nucleoplasma. ¿Sí? Entonces van a ir al nucleoplasma. ¿Sí? Ahora vamos por el otro. ¿Sí? 15%. Até o celular tá se descarregando. Del sitio más del más Verifica maduro, después verifica. listos para madurar. Ven, acá es maduro. Acá es no funcional. Y acá es maduro. Acá es no funcional. Acá es funcional. Ahora vamos por el tercero. Qué divertido, ¿verdad? Ahora vamos por el GER. Professor, e o letra ANN mensageira é pra cá? ¿Y para dónde va, Gabriel? Cuando es madura, ¿para dónde va? Sí saben, yo sé que saben. ¿Ícaro? ¿Para dónde va el ARN mensajero cuando madura? ¿Dónde se tiene que ir la señal? ¿Y dónde se forma la proteína? Eso ocurre en la... ¿Dónde está ocurriendo la formación del ARN mensajero? En el núcleo. ¿Y dónde va a salir el ARN mensajero al? ¿Cómo va a salir al ribosoma? Al citosol. Para unirse el ribosoma. Então vai pro núcleo, Espera. Quando eles estão juntinhos, eles não estão No son agora quando eles assim, cuando se corta el Oh. evolución. engraçado, né? Vai pro citosol, vai pro ribossoma. Sí,
esperando juntar su pan de hamburguesa. Entonces, cuando este 40S tiene el sitio donde viene el ARN, tiene el sitio A, el sitio B y el sitio E, biología 1. ¡Ay, profe! Y acá viene el ARN mensajero, se une en el sitio y ahí aparece el otro pan de hamburguesa que es el 60S. ¿Y está listo? Ahora sí. Entonces el ARN mensajero, ¿para dónde va? Al citosol para juntarse con el ribosoma. Ahora sí, ¿verdad? Todo fechó. Apagué. Qué engraçada que es la profe, ¿verdad? La profe ya está quedando doida también con usted. Es la culpa de Ana Luisa. Bueno, vamos. Ahora, el gen para el ARN5S. El 5S se produce en el nucleoplasma. En el núcleo. Entonces,